Vamos a hacer un resumen sobre los viajes de descubrimiento, pero primero vamos a ver cuáles eran las ventajas que tenían España y Portugal para comenzar estos viajes de descubrimiento. Portugal tenía una excelente ubicación geográfica, tenía toda una costa hacia el Océano Atlántico y además contaba con el incentivo que venía por parte del príncipe Enrique el Navegante. Era el hijo del rey Juan y hermano de quien luego sería rey también, y se supone que él incentivó a que se formara una escuela náutica, de la que hoy hay un poco de controversia porque no se encontraron ninguna prueba, pero se supone que existió esa escuela donde venían grandes sabios y cartógrafos y científicos para perfeccionar el arte de la navegación. En el caso de España, bueno, España también tiene una excelente ubicación geográfica, también tiene costas que dan hacia el Océano Atlántico y contaban con el apoyo de los reyes católicos que habían unificado a España. Cada uno con sus reinos, al casarse, se forma una unidad política, a su vez forman la unidad religiosa al obligar a todos a ser católicos y además una lengua, el castellano. Van a ser los que van a autorizar a Colón a que haga sus viajes para encontrar una ruta alternativa a las Indias. Otra causa, la mentalidad renacentista. Seguramente fueron los vikingos los primeros en llegar al continente americano, algunos hablan de los chinos, pero una vez que no lograron establecerse, fueron a sus lugares de origen y no se produjo un cambio enorme como sí ahora. ¿Por qué? Porque había una nueva mentalidad, necesidad de descubrir, necesidad de explorar, de que el hombre como centro de todas las cosas estaba para más conocimientos y ahora sí estaba preparado para recibir nueva información. Muy importante también era la escasez de metales preciosos. Las minas de oro y de plata de Europa se estaban agotando y necesitaban comerciar para poder recibir ese metal que escaseaba. Muy importante también el comercio de especias, ¿sí? Que se encontraban del otro lado del mundo, tan importantes como la pimienta, la canela, el azafrán, el clavo de olor, la nuez moscada, el jengibre, cosas que hoy encontramos muy fácilmente. Antes se necesitaban cruzar un mundo entero para poder adquirirlas. Muy importante también el espíritu de cruzada, la necesidad de llevar la religión de cada país y evangelizar. Y por supuesto es imposible todo esto sin los adelantos técnicos como la brújula con la rosa de los vientos, el astrolabio para ver la altura del sol, el compás de navegación, el reloj de arena, la ballestilla, el sextante y también importantísimo como la imprenta y la mejora de la cartografía. Imposible pensar todo esto sin los recursos económicos. Habían abundantes burgueses que estaban dispuestos a invertir su capital para poder obtener más ganancias, así sea arriesgándose en campañas buscando tierras nuevas. Vital también son las nuevas embarcaciones. Tenemos las típicas nao, que son embarcaciones grandes, ideales para navegar en el mar Mediterráneo, pero ahora se crean las famosas carabelas, que eran mucho más pequeñas, con las velas triangulares que servían para vientos imprevistos. Y además, al requerir menos personal, era mucho más liviana y podían tener un trazo más o menos de 200 kilómetros por día. Las hacían ideales para este océano Atlántico por conocer. Ahora, el comercio de especias se realizaba a través de la ruta de los italianos que iban al Mar del Norte, que pasaban por todo el mar Mediterráneo, cruzaban el Mar Rojo y podían llegar a la India, de la India a diferentes partes de Asia, y allí encontraban las especias que eran exóticas y tan necesarias, también hasta en África. ¿Pero qué pasó? La caída de Constantinopla en 1453, está ubicada en lo que hoy es Estambul, ¿verdad? Y los turcos, ¿qué hicieron? Frenaron la entrada de los barcos europeos hacia el Mar Rojo, bloqueando la entrada hacia las islas de las especias. Es ahí que se tiene que idear una nueva ruta. Por eso vamos a ver los principales viajes de descubrimiento. Primero que nada, vamos a ver el de Bartolomé Díaz en 1487, que lo hace para la corona de Portugal. De ahí zarpa y lo que hace es bordear África, que era un gran misterio. Habían muchas leyendas de que si era un continente que estaba pegado a islas o si era una isla sí o si al cruzar el trópico habían imanes y se hundía el barco, etc. Bueno, ¿qué demostró Bartolomé Díaz?
que África tiene un fin, no le pasó nada, no había monstruos y logró llegar al Cabo de Buena Esperanza, que en su momento lo llamó Cabo de Tormentas porque cuando llegó hacia el sur de África una tormenta muy importante desvió su camino, pero logró una cosa importantísima. África tenía un fin y llegó al Océano Índico. El segundo, cronológicamente hablando, es el de Cristóbal Colón en 1492. Él tenía su proyecto pensado durante muchos años de poder llegar a las Indias, pero no bordeando África, sino hacia Occidente. Le planteó su plan al rey de Portugal y no le hizo caso, al rey de Inglaterra y tampoco le hizo caso, hasta que por fin en la segunda entrevista los reyes católicos le dan la autorización para hacer ese viaje con 3 embarcaciones. Él va a llegar y va a llegar a lo que conocemos como Guananí, en su momento lo llamaban los indígenas, los españoles le pusieron San Salvador y hoy se conoce como Watling. Colón va a hacer 3 viajes más, cada vez con menos fama, pero lo importante es que en el regreso de su primer viaje pasa por Portugal y le dice al rey, qué lástima que usted no me hizo caso, yo encontré una ruta mucho más barata, mucho más cercana hacia las Indias. Por lo tanto, los portugueses se ponen bastante enojados y mandan a Vasco da Gama en 1497 para que vaya a las Indias bordeando el lugar que le correspondía y es el primero que realmente llega a la India por otra ruta, porque sabemos que Colón en realidad no llegó a las Indias, pero Vasco da Gama va a ser muy bien recibido y va a ser importantísimo para Portugal instalarse allí. Es por eso que también van a mandar a Pedro Álvarez Cabral con muchas embarcaciones para que se instale en la India. Él zarpa, pero unos vientos lo desvían y termina en lo que hoy es Brasil, en la zona de Bahía. Es ahí que un español, tratando de buscar una conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico, es que Juan Díaz de Solís, pasando por un lugar cerca de los portugueses para que no lo vieran, llega buscando ese pasaje al Río de la Plata. Es en la isla Martín García que entierran a un tripulante con ese nombre, de ahí viene el nombre de la isla, y está la leyenda de su muerte, que lo mataron los charrúas. Si es verdad que fue asesinado y fue luego comido por los indígenas, nunca hubiesen sido charrúas porque los charrúas no eran antropófagos. Si es verdad que eso sucedió, quizás haya sido por los guaraníes, que sí de vez en cuando tenían esa costumbre para tomar, digamos, la fuerza de su enemigo. Más allá de eso, viene el viaje sumamente importante, también en nombre de España, de Fernando de Magallanes, que va a salir una expedición con 5 barcos, con casi 400 personas, y lo que va a hacer es bordear toda América, pasa por el Río de la Plata, sigue su trayecto, hasta que llega a las Islas de las Especias, en la zona de Filipinas, donde ahí muere, porque quiere entrar a la fuerza a una de esas islas, y al morir alguien tiene que continuar el viaje y lo hace Sebastián Elcano, que va a bordear toda África y que no lo vieran los portugueses, hasta que por fin llega a España. Es recibido la única embarcación con 18 tripulantes que sobreviven al trayecto. Ya se pensaba que habían muerto todos. Fue una gran celebración que hayan podido ir y fue la ratificación de la primera vuelta al mundo. Y si a alguien en algún lugar le quedaba dudas de la esfericidad de la Tierra, bueno, el viaje de Magallanes y Elcano probó que no era así. Ahora, ¿qué pasa? El Tratado de Tordesillas es un tratado que se hizo entre Portugal y España, que era la segunda parte de un tratado anterior en el que decía, bueno, qué lugares se reservaban los portugueses y los españoles para poder evangelizar. Pero el hecho de que en 1492 Colón supuestamente llega a las Indias con otra ruta, los portugueses dicen, pasó por un lugar y conquistó un lugar que era nuestro. Entonces, para evitar conflictos, se utilizó a la iglesia como se hacía en ese momento y el Papa Alejandro VI hace un nuevo trato, el Tratado de Tordesillas, en el que estipula que tomando la isla de Cabo Verde a 370 kilómetros al oeste,
leguas al oeste, perdón, se traza una línea norte-sur que divide los lugares en que cada imperio puede conquistar. Entonces, ese lugar sería reservado para los portugueses. El resto sería para España. Obviamente que ninguno de los dos imperios se tomaron 100% a la letra lo que decía este tratado y violaron continuamente, sin más. Miren lo que debería haber sido Brasil y lo que es Brasil hoy de manos de los portugueses. Esto es un mínimo resumen sobre los interesantísimos viajes de descubrimiento.